En esta lección de Excel vamos a empezar a trabajar con gráficos. Vamos a ver cómo podremos representar gráficamente los distintos datos que tengamos en una tabla. Las opciones para insertar gráficos en Excel se encuentran en la ficha Insertar de la cinta de opciones. Y aquí existen una amplia gama de gráficos que podemos realizar. Tenemos un grupo de opciones, gráfico, con los distintos tipos de gráficos que podemos insertar, de tipo columna, línea, circular. Y dentro de cada uno de estos tipos tenemos varios subtipos. Hay algunos gráficos que son un poco específicos, los de dispersión o algunos que encontramos dentro de las opciones otros, pero el resto de gráficos se pueden utilizar prácticamente con cualquier serie de datos. Para crear un gráfico basta conseguir unos sencillos pasos. En primer lugar tenemos nuestra tabla de datos, seleccionamos los datos que deseamos representar en el gráfico y desde la cinta de opciones seleccionamos el tipo de gráfico que deseamos. Por ejemplo, accedemos a los gráficos de tipo columnas. Vemos que hay varios subtipos dentro de las columnas, en 2 dimensiones, en 3, de tipo cilindro, cónico. Y dentro de cada uno de estos subtipos, pues también tenemos varias formas de visualizar las columnas. Si queremos que sean agrupadas, columna apilada o columna 100% apilada. Elegimos el tipo de gráfico que deseamos. En nuestro caso vamos a elegir una columna agrupada. Y con estos 2 sencillos pasos ya tendríamos en nuestra hoja de trabajo el gráfico con la información que habíamos seleccionado. Así como vemos, crear un gráfico en Excel es muy sencillo. Basta con seleccionar los datos y elegir el tipo de gráfico que deseamos. Y con esto ya tendríamos creado nuestro gráfico. Pero tenemos una serie de herramientas para poder hacer modificaciones sobre el gráfico. Al seleccionar el gráfico creado, Excel abre en la cinta de opciones 3 fichas que comprenden las herramientas de gráficos, las funciones específicas para edición y formato de un gráfico. Así encontramos las fichas Diseño, Presentación y Formato dentro de estas herramientas de gráfico. En la ficha de diseño tenemos los siguientes grupos de opciones. En primer lugar, el grupo Tipo de gráfico, que nos permite cambiar el tipo de gráfico. Es decir, si hemos seleccionado un gráfico de tipo columna, pero ahora preferimos un gráfico de tipo barras o de tipo área, podríamos hacer el cambio de manera sencilla, simplemente pulsando en este botón y eligiendo el tipo de gráfico que deseemos. También podemos guardar el gráfico como plantilla. Si hubiésemos modificado el diseño y formato de nuestro gráfico, podríamos guardar estas opciones como plantilla para poderlas utilizar en otra ocasión. En el grupo de opciones Datos encontramos la opción para cambiar entre filas y columnas. Esto nos permite mostrar el gráfico como si la tabla estuviera transpuesta. Y también tenemos la opción para seleccionar datos. Aunque este es el primer paso que hemos realizado a la hora de crear el gráfico, si hemos tenido algún problema a la hora de seleccionar los datos o ahora simplemente queremos hacer alguna modificación, tenemos aquí la opción. Tenemos también el grupo de opciones Diseños de gráfico, donde tenemos algunos diseños ya preestablecidos y podemos elegir los elementos que queremos visualizar en el gráfico. Así bastaría con elegir el diseño deseado. En el grupo de opciones Estilos de diseño encontramos un listado de formatos de gráfico definidos como estilos y de nuevo bastaría con elegir el estilo que deseemos, el estilo que más nos guste para nuestro gráfico. Y por último, en esta cinta de diseño encontramos la opción Mover gráfico. Un gráfico puede estar insertado dentro de una hoja de cálculo, como lo tenemos ahora mismo, o podemos cambiar su ubicación y colocarlo en un tipo de hoja especial donde solo se visualizaría el gráfico.
Para cambiar entre ambas ubicaciones, elegiremos la opción en este cuadro de diálogo que nos aparece al pulsar la opción Mover gráfico. Así hemos repasado todas las opciones de la ficha de diseño y ya hemos visto que con estas opciones podemos modificar nuestro gráfico. Podemos cambiar el tipo, podemos cambiar el diseño, el estilo, hasta incluso la ubicación de nuestro gráfico. Pero tenemos disponibles también otras dos pestañas dentro de las herramientas de gráficos. Desde la ficha Presentación, podemos personalizar el diseño del gráfico. Es decir, habíamos elegido antes entre algunos de los diseños preestablecidos, indicando los elementos que queremos visualizar en el gráfico. Pues ahora desde la ficha Presentación podremos modificar las distintas partes del gráfico. Las etiquetas, los ejes, el fondo. Destacamos algunas opciones relevantes desde esta ficha Presentación. Podemos añadir el título al gráfico si nos interesa y también modificar sus propiedades. Podemos añadir, si deseamos, rótulos a los ejes. Trabajar con la leyenda de nuestro gráfico. Podemos añadir también unas etiquetas de datos, es decir, mostrar en el propio gráfico los datos que se están representando en cada una de las columnas. Y también una tabla de datos que se visualiza en el propio gráfico, en la parte inferior, la tabla de datos representada. Además podemos hacer modificaciones sobre los ejes, sobre las líneas de cuadrícula, las líneas que se visualizan por detrás de nuestras columnas, en la parte posterior. O hacer modificaciones también en el área de trazado. En el caso de tratarse de un gráfico de tipo 3D, además podríamos hacer giros sobre el propio gráfico. Por último, en la ficha Formato, la tercera de las fichas que encontramos en las herramientas de gráfico, nos permite cambiar el estilo de las formas y el texto que componen el gráfico. Bastaría con elegir alguna de las formas o alguno de los textos. Y desde aquí podemos elegir entre los estilos de forma que encontramos o indicar nosotros el relleno de forma, el contorno de forma o el efecto de forma deseado. Y en el caso del texto podemos definir un estilo de wordart, también eligiendo entre algunos de los estilos ya preestablecidos, o modificando el relleno, el contorno y el efecto a nuestro gusto. Así, de esta manera hemos visto las distintas opciones que tenemos entre las herramientas de gráficos para poder personalizar el gráfico una vez ya lo hemos insertado. Hemos visto que la opción de insertar un gráfico es muy sencilla. Debemos de seleccionar bien los datos y elegir a posteriori el tipo de gráfico que deseamos. Una vez ya esté creado nuestro gráfico, podemos acceder a las herramientas de gráficos para hacer las modificaciones que deseemos.